Mi nombre es Javier Denderki, soy parte de La Periférica Distribuidora. Es un proyecto que iniciamos hace 5 años acá con un socio, mi socio editor. Yo venía del mundo de los libreros, digamos, yo tenía librería antes. Y empezamos a armar un pequeño proyecto de distribución acá en Buenos Aires a partir de una editorial amiga que se llama Tinta Limón Ediciones. Y a partir de eso fuimos incorporando otras editoriales, la mayoría de ellas independientes, pequeñas editoriales, autogestivas, aunque también tenemos parte de nuestro catálogo, parte de nuestras editoriales pertenecen a instituciones públicas, por ejemplo las publicaciones de la Biblioteca Nacional o los libros de la Editorial Municipal de Rosario, distribuimos algunos libros de universidades y después 8 proyectos editoriales independientes, además de algunas revistas y demás. Además de la distribución, tenemos un sitio web que funciona como una librería online, con el cual hacemos envíos a todo el país y eventualmente a otros puntos de Latinoamérica. Llegamos a Uruguay, llegamos a Chile, llegamos a Brasil, a Colombia, a México. Esos son como nuestros puntos más comunes y después eventualmente alguna otra gente con la que contactamos. Acá en Argentina actualmente distribuimos en cerca de 80 librerías y tenemos un grupo de clientes bastante más amplio, que ya no son librerías a la calle que trabajamos en consignación, sino clientes puntuales que laburan de diferentes maneras, ya sea con venta online o gente que le vende a bibliotecas del exterior, en fin. Tenemos un grupo de clientes que en total deben ser cerca de 150, 160 clientes, contando las librerías con las que trabajamos en consignación, es decir, las librerías que reciben todas las novedades que distribuimos a través de La Periférica. El universo editorial, por lo menos acá en Argentina, es como bastante particular, está como concentrado, por lo general los grandes grupos económicos, las grandes editoriales tienen como su propio sistema de distribución. No hay casi distribuidoras que laburen formalmente, que sean independientes, por decirlo entre comillas, que sean proyectos llevados adelante por 1 o 2 personas sin un capital de respaldo. En ese sentido iniciamos la distribuidora con mi socio a partir de que veíamos la necesidad que potencialmente iban a tener algunas editoriales que habían surgido a principios de los años 2000 en Buenos Aires, que habían crecido mucho en catálogo, en cantidad de ejemplares publicados, en tirada de ejemplares, y que hasta ese momento, te estoy diciendo el año 2008, 2009, habían hecho una autodistribución. Cada editorial recorría las librerías y dejaba sus propios libros. Nosotros vimos ahí la posibilidad de que esas editoriales en algún punto quisieran derivar la distribución en una distribuidora para poder encargarse concretamente del trabajo editorial. Y bueno, y efectivamente empezamos a hacer ese trabajo con Tinta Limón y a partir de ahí incorporamos otras editoriales independientes, pequeñas, de Buenos Aires la mayoría, aunque también tenemos editoriales de Rosario y de Mar del Plata, que son dos ciudades importantes de acá de Argentina. De las primeras cosas que aprendimos iniciando la distribuidora era que muchas veces no basta que, en el caso particular de nuestras editoriales, que son pequeñas editoriales que no tienen un departamento de prensa y de marketing, que difícilmente son difundidas en los grandes medios de comunicación, nos dimos cuenta que no bastaba con el trabajo puramente logístico de que el libro estuviese en la librería, porque hay un montón de otros factores que hacen que un libro tenga visibilidad y que encuentre su público y demás. Entonces, en ese marco decidimos o encontramos muchos aliados en pequeñas librerías de librero, que por suerte acá en Buenos Aires y particularmente en Argentina existen muchas todavía. Hay grandes cadenas, pero también resisten mucho las pequeñas librerías, en donde uno puede directamente encontrarse con el librero o con el vendedor de salón, poder contarle la novedad, mostrarle, llevar una cuenta como en un trato más personal, y que el librero también pueda conocer ese tipo de materiales que no lo va a ver en los suplementos, en los grandes suplementos literarios, digamos, ahí. Trabajamos con algunas cadenas, pero siempre por el tamaño de nuestra empresa, las negociaciones siempre son como muy desparejas. En cambio, con pequeñas librerías nos encontramos más con pares, con quienes podemos compartir inquietudes y demás, y podemos tener una información más fresca también de
qué libro interesa, qué libro funciona, que sí, que no. Los libreros suelen ser grandes lectores también, entonces en ese sentido tenemos como ricas devoluciones y tenemos la experiencia muy concreta de que si un librero se entusiasma con un libro en particular, puede ser un gran difusor de ese libro, digamos, de venderlo muchísimo más que otros libros que o no le interesan o no llega a leer. Entonces en ese sentido intentamos en su mayoría trabajar con eso, con librerías, con pequeñas librerías de librero donde el mismo dueño está en el salón o por lo menos el dueño y los libreros son personas accesibles, digamos. La experiencia nuestra con las grandes cadenas es que bueno, es muy difícil el trato, o por lo menos nosotros no estamos acostumbrados a trabajar con ese trato tan crudamente comercial, pero también que hay como hay una gran diferencia o una gran distancia entre quien recibe el libro en el depósito, la persona que se encarga de la liquidación, el librero que está en la librería, son gente que no se conoce entre sí, que no habla entre sí, entonces el proceso del libro que nosotros nos gusta verlo como una integridad, porque como distribuidora a veces hasta participamos en decisiones gráficas del libro o en cantidad de tirada, participamos en la decisión de cuánto cuesta el libro. En las grandes cadenas eso está como fragmentado. Uno habla del stock con una persona, habla de qué se vendió con otra, el que paga es un tercero y nos gusta más el trato este que te digo, con pequeñas librerías que nos permiten integrar todo ese proceso y poder también nosotros compartir todo ese proceso que llevamos adelante. Desde hace un tiempo, a partir del crecimiento que hemos tenido en estos 5 años de trabajo, venimos un poco planteándonos el tema de cuántas editoriales podemos asumir en distribución y asimismo también cuántos puntos de venta podemos seguir abriendo y poder atendiéndolos de una buena forma, de una forma correcta. Actualmente en la periférica trabajan 3 personas, lo cual nos pone como cierto coto, digamos, al crecimiento, que tampoco nos parece necesariamente... A veces hay como un estímulo a que hay que crecer y crecer, incorporar más. Muchas veces no nos hemos planteado porque hay muchos proyectos que requieren distribución, pero también hay un problema de escalas, hay proyectos que hay como cierta fantasía en torno a la distribución y alguien que edita su libro obviamente quiere que esté en librerías, pero muchas veces hay un montón de factores que no se tienen en cuenta, que son necesarios para que ese libro esté en librería. Nosotros particularmente encontramos a través de nuestro sitio web el modo de incorporar un montón de pequeños proyectos que todavía no están lo suficientemente maduros, por decirlo así, como para asumir una distribución. La distribución tiene una particularidad, por lo menos acá en Argentina, que es los libros van consignados de la editorial al distribuidor y van consignados del distribuidor al librero. Toda esa cadena cobra de retorno por libro vendido. Es decir, que los tiempos son muy largos. A veces un proyecto pequeño que publica un libro y depende del retorno monetario de la venta de ese libro para publicar el siguiente, se encuentra con que pueden pasar 6, 8, 10 meses hasta que puede cobrar los libros vendidos durante ese periodo. En ese sentido tratamos de no negarnos de pleno a distribuirlos, sino que encontramos un modo en nuestro sitio web que funciona como una librería online y que a su vez elabora un catálogo que nosotros distribuimos entre libreros. Entonces una posibilidad con esas pequeñas editoriales es no enviarlas a 80 librerías consignadas, que además necesitamos un volumen de 400 libros, que hay que esperar 6, 8 o 10 meses para cobrarlo, sino ventas en firme, concretas, y también eso te permite tener estar seguro de que el librero que lo va a recibir sabe lo que tiene, le interesó y también lo va a vender. Es un gran problema con la distribución más de libros independientes. Hemos tenido mucha experiencia de enviar libros a librerías al año y medio, pedir devolución y te los devuelven en la misma caja donde vos los enviaste. O sea, son libros o que nunca salieron de la caja, o el librero también muchas veces abre la caja, ve este sí, y el resto queda ahí, lo embala y vuelve al depósito. En ese sentido, intentamos siempre encontrar como la medida que cada proyecto necesita. Lo mismo no pasa con librerías. Acá en Argentina es como muy común también que las grandes editoriales inunden o tengan una política de ocupar espacio físico en las librerías, entonces de una novedad, de una novela X, mandan 50, 60 ejemplares a una librería chica
Eso también es importante para nosotros, consultar con el librero o tratar de saber qué le interesa, qué puede funcionar en esa librería. No inundarlo porque no le sirve ni al librero ocupando espacio y no me sirve a mí tampoco porque muchas veces, como trabajamos con tiradas relativamente chicas, me pasa que en una librería se vendió muy bien, en la otra muy mal y yo tengo que ir a la librería que se vendió mal a retirarlo. Si eso me pasa en muy pocos meses, hay una pérdida ahí de dinero porque el libro se envió, hay un costo de transporte, de flete y demás, y después tiene que volver. En ese sentido somos como una distribuidora que ha intentado siempre ser lo más flexible posible a las necesidades tanto de los proyectos editoriales como a las necesidades de los libreros y tratar ahí de conciliar y hacer posible eso, que pequeños proyectos editoriales puedan tener una gran distribución. Después tampoco fantaseamos con llegar a todo el país, que es como una expresión que se usa mucho. Me parece que no es necesario, que hoy por hoy con las redes sociales, con sitios web, es posible llegar a todo el país sin necesidad de enviar el libro físicamente en un momento. Nosotros incentivamos a muchas de nuestras editoriales a que usen Creative Commons o que directamente compartan sus PDFs. Ese es un modo de llegar. En nuestro sitio web hay muchísimos libros para descargar. Ese es un modo de llegar a todo el país y también eventualmente quien guste del libro en papel lo puede comprar a través del sitio web. Entonces en ese sentido yo llego a todo el país sin necesidad de tener que imprimir 3.000 libros, enviarlos a todo el país y esperar tal vez un año o un año y medio a que regresen. Ninguna de nuestras editoriales está en escala como para hacer algo así, digamos.